León Tolstoy. Ilias. En la provincia de Ufín vivía un vasquirio de nombre Ilias. Apenas hacía un año que su padre lo había casado, cuando falleció sin poder dejarle una suculenta herencia. Sus bienes se reducían a 7 yeguas, 2 vacas y 20 ovejas. Pero Ilias era un buen administrador y no tardó mucho en mejorar su patrimonio. Trabajaba sin parar desde la mañana hasta la noche, ayudado por su esposa. Era el primero en levantarse y el último en acostarse. Así su fortuna iba creciendo de año en año. Elías vivió de esa manera durante 35 años y consiguió reunir así grandes riquezas. Era dueño de 200 cabezas de ganado caballar, 150 de ganado vacuno y unas 1200 ovejas. Sus rebaños eran apacentados por numerosos pastores. Las mozas ordeñaban sus yeguas y vacas, preparaban el cumis, preparaban el cumis, o sea, bebida fermentada de leche de yegua, y elaboraban mantequilla y quesos. En casa de Ilias todo era abundancia. Por ello los otros habitantes de la región sentían envidia y solían comentar: ¡qué suerte tiene Ilias! Posee de todo en abundancia. Ciertamente no necesita morir para residir en el paraíso. Las buenas gentes trataban de cultivar su amistad. Venían a visitarlos desde muy lejos. Elías acogía bien a todo el mundo y a todos agasajaba, dándoles comida y bebida. Viniera quien viniese, tenía para ellos cumis, té y carne. En cuanto llegaba un visitante a su casa, sacrificaba 1 o 2 ovejas y, si era más, incluso se sacrificaba una yegua. Elías tenía 2 hijos y una hija. Ya había casado a los 3 mientras era pobre. Sus hijos le ayudaban en el trabajo y le guardaban los rebaños. Pero cuando se hizo rico, no pensaron nada más que en divertirse y hasta uno de ellos se aficionó a la bebida. El mayor de ellos murió en una pelea. El otro se casó con una mujer orgullosa. Dejó de obedecer a su padre y éste se vio obligado a separarlo de la familia. Cuando se separó de su hijo, Elías le regaló una casa y algo de ganado, con lo que sus bienes disminuyeron. Un tiempo después se declaró una epidemia entre las ovejas y muchas de ellas murieron. Luego llegó un año de hambruna. Los prados no produjeron hierba y durante ese invierno gran parte del ganado falleció. Y por último, los kirguises se apoderaron de bastantes de los rebaños de Ilias y su fortuna disminuyó sobremanera. Cada vez las cosas le iban peor. Cada vez las cosas le iban peor. Le fallaron también las fuerzas. Cuando llegó a los 70 años, se vio obligado a vender sus pieles, sus tapices, sus sillas de montar, sus coches y hasta las últimas cabezas de ganado que aún conservaba. Y poco tiempo después se quedó sin nada. De esa manera, en los últimos años de su vida, se vio necesitado de servir a los demás para poder sobrevivir. De todos sus bienes, tan solo le quedaba una chaqueta, un gorro, un par de botas y su esposa, de nombre Shanshemaji, que era de nombre Shanshemagi, que era tan vieja como él. Su hijo se había marchado a un país muy lejano y su hija había fallecido. Nadie podía acudir en ayuda de los ancianos. Su vecino, Muhameshai, terminó por compadecerse de ambos. No era ni pobre ni rico y llevaba la vida monótona de un buen hombre. Se acordó de la hospitalidad de Elías y le dijo: vente a mi casa, vivirás allí con tu mujer.
Durante el verano trabajarás en los melonares en la medida de tus posibilidades, y durante el invierno apacentarás al ganado. Shanshemagi se encargará de ordeñar a las yeguas y preparará el cumis. Os mantendré y vestiré a los dos y os daré todo lo que me pidáis. Elías se lo agradeció a su vecino y se fue a vivir a su casa, en compañía de Shanshemagi. En un principio se les hizo muy penoso estar al servicio de Muhammad, pero con el tiempo se acostumbraron y hasta llegaron a soportar el trabajo sin que les fatigase demasiado. Muhammad estaba muy contento con sus nuevos sirvientes porque, como antes habían sido amos, sabía bien cómo se debe gobernar un hogar y no escatimaban esfuerzos. Pero, a un mismo tiempo, le daba lástima que hubiesen caído tan bajo personas acostumbradas a vivir tan bien en otro tiempo. Unos parientes que residían, unos parientes que residían muy lejos vinieron cierto día a visitarlo, a visitar a Muhammad Shah. Entre ellos se encontraba un muezín. Muhammad Shah le dio orden a Elías de que sacrificara una de sus ovejas. El anciano obedeció y, tras asarla, se la hizo llevar a sus amos y a los huéspedes. Comieron, bebieron, bebieron té y después, sentados sobre cojines y tapices, empezaron a conversar con sus anfitriones ante una taza de kumis. En ese momento, Ilias, que había acabado de hacer su trabajo, pasó ante la puerta. Al verlo, su amo le dijo a uno de los huéspedes: ¿Has visto a ese anciano que acaba de pasar ante la puerta? Sí, lo he visto. ¿Tiene algo de particular?, replicó el huésped. Pues era el hombre más rico de toda esta región. Se llama Ilias. Puede que haya oído nombrarlo. Claro que he oído hablar de él. Personalmente no lo conocía, pero su fama sí llegaba muy lejos. Ya no le queda nada de sus bienes. Vive en mi casa en calidad de sirviente y su mujer se encarga de ordeñar a mis yeguas. Muy sorprendido, nuestro invitado chascó la lengua y, meneando la cabeza, dijo: Está claro que la fortuna gira como una rueda, mientras eleva a unos y baja a otros. Me figuro que el anciano se encuentra muy triste. ¿No es cierto? ¿Quién puede saberlo? Vive con tranquilidad y trabaja bien. Pues hablar con él, le preguntó. ¿Puedo hablar con él?, le preguntó el invitado. Pues claro que sí, no falta más, exclamó Muhammad Shah. Y, tras asomarse a la puerta, llamó: Babai, ven aquí a tomar una taza de kumis y tráete también a tu esposa. Ilias entró en la estancia acompañado de Shanshemaki, saludó a todos los invitados y al amo de la casa, recitó una oración y se sentó de cuclilla junto a la puerta. Shanshemaki se pasó al otro lado de la cortina para instalarse junto a la mujer del amo. Le sirvieron una taza de kumis a Elías. Tras hacer una reverencia a Muhammad y a sus invitados, bebió un trago y apartó la taza a un lado. Creo que debes apenarte vernos y comparar tu suerte de otras épocas con la vida que hoy llevas. ¿No es verdad, abuelo?, le preguntó el invitado. Si te hablara de la dicha y la desdicha, seguramente no me creerías. Será mejor que le preguntes a mi mujer. Es una mujer y en la lengua tiene lo mismo que en el corazón. Ella te contará la verdad sobre ello. Abuelita, ¿qué piensas de tu pasada suerte? ¿Qué piensas de tu pasada suerte y de tu actual desgracia?, le preguntó el invitado a través de la cortina que separaba a las mujeres. Shanshemagi, desde el otro lado de la cortina, respondió de la siguiente manera: Les diré lo que pienso. Mi marido y yo hemos vivido 50 años buscando la felicidad sin lograr encontrarla.
Tan solo desde hace un par de años, ahora que carecemos de bienes y servimos a otros, hemos logrado la verdadera felicidad y no aspiramos a nada más. Los invitados y el dueño de la casa se quedaron muy sorprendidos. El dueño se levantó y apartó la cortina para ver a la anciana. Shanshemagui se encontraba de pie con los brazos cruzados. Sonreía a su esposo, que también la miraba con una sonrisa. He dicho la verdad. No crean que bromeo, prosiguió. Hemos buscado la felicidad durante medio siglo. Mientras fuimos ricos, no la encontramos. Ahora ya no tenemos nada, servimos a otros y es cuando hemos encontrado una felicidad tan grande que no queremos nada más. ¿En qué consiste esa dicha de la que disfrutáis actualmente? Pues verás, pues verás. Cuando éramos ricos, ni mi marido ni yo disfrutábamos de un momento de sosiego. No podíamos disfrutar de una tranquila conversación, pensar en la salvación de nuestra alma, ni rezarle a Dios. Teníamos tantas preocupaciones. Si llegaban invitados, era necesario desviarse para obsequiarles o hacerles regalos para que nunca nos censuraran. Debíamos vigilar a los criados, inclinados a descansar en todo momento y a comer bien, mientras nosotros teníamos que estar pendiente de que no despilfarrasen nuestro patrimonio. Otras veces era la preocupación de que los lobos se llevasen a un pollino o a una ternerita, o de lo que los ladrones se apoderasen de algún rebaño. Tras acostarnos, casi no podíamos dormir, temiendo que nuestras ovejas aplatasen a nuestros corderos. Nos solíamos levantar a echar un vistazo a los rediles, pero en cuanto volvíamos a la cama, nos asaltaba la preocupación de que era necesario proveerse de pastos para el invierno. Y por si eso fuera poco, mi marido y yo no nos llevábamos bien. Él quería hacer una cosa y yo otra, y comenzábamos a pelearnos y pecábamos. Y así es como vivíamos, de preocupación en preocupación, de pecado en pecado, sin conocer la felicidad. ¿Y ahora? Le preguntaron. Ahora siempre estamos de acuerdo, él y yo. No tenemos que discutir, solo nos preocupamos de servir a nuestro amo. Trabajamos de acuerdo a nuestras energías y lo hacemos con gusto para que el amo no tenga pérdidas, sino beneficios. Cuando volvemos del trabajo, nos encontramos con la comida servida y que el kumi no nos falta. Si hace frío, disponemos de un buen fuego y abrigos, y disponemos de tiempo para conversar, para poder pensar en nuestras almas y poder rezar a Dios. Buscamos la felicidad durante 50 años y tan solo ahora la hemos encontrado. Todos los invitados se echaron a reír. No os riáis, hermano mío, exclamó Ilias. No es ninguna broma. Se trata de la vida humana. Qué necio fuimos mi mujer y yo al llorar la pérdida de nuestra fortuna. Ahora Dios nos ha revelado la verdad y, si os la decimos, no es por gusto nuestro, sino por vuestro bien. Entonces el muecín dijo, estas son unas palabras llenas de sabiduría. Elías os ha dicho la verdad, y así está escrito en la Sagrada Escritura. Los huéspedes cesaron de reír y se quedaron muy pensativos.